Seas del país que seas, seguro que recuerdas tus años de colegio. Los dictados, los problemas de matemáticas, las primeras lecciones de historia, también la tabla periódica, o tener que dar 5 vueltas corriendo al patio a primera hora de la mañana. Buena parte de lo que somos y sabemos lo aprendimos entre las 4 paredes de un aula. Sin embargo, el mundo cambia a una velocidad de vértigo y la educación con él. Hay nuevos retos, hay nuevas tecnologías, nuevos dilemas y, como decían en Los Simpson, ¿es que nadie va a pensar en los niños? Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del futuro de la educación. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y en este podcast, episodio tan educativo, nunca mejor dicho, nos acompaña Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fernando. Estrenando aquí, acompañándose en el estudio nuevo. Es verdad que tú no habías Sí. estado aquí. Yo no tiré el confeti. Tú no tiraste el confeti. Compraste el confeti, pero no lo tiraste. Lo amañé para que quedara cutre Sí. y no funcionó. Ya seguimos redecorándolo. Hemos añadido un cocotero. Sí. En quizá un homenaje a, ¿qué fue? Keith Richards, el que se cayó de un cocotero y se... Sí. Fue Keith Richards, creo. Si viene aquí Keith Richards a grabar, probablemente se quede traumatizado Claro. sí, del cocotero. Pero bueno. Alba Liva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí estamos. También, una introducción cargada de traumas aquí, por lo que... Sí, podemos señalar unos un revival. cuantos. Yo lo de las vueltas al patio lo llevaba muy mal. Pero a regulín, sí. La prueba esta de gimnasia, ¿cómo se llamaba? El test de Cooper. Desde Cooper. Sí, Qué horrible. mal se me daba. En la sección de agradecimientos, no, saludos. Aquí hay Es muchas verdad, cosas, hay muchas es cosas. verdad. Un saludo a la gente que nos escucha desde el gimnasio, que se ha reivindicado como un lobby muy potente. Que nos mandan dentro de fotos No es el fin del para mundo. corroborar que están en el gimnasio. Un saludo también al lobby de la gente que pasea perros mientras nos Sí. escucha, que Sí. también son muchos. Y luego también un saludo muy afectuoso a Enrique, hemos dicho. Enrique o Quique de Écija, De que Écija. nos va a hacer un tour por Écija, que vamos a ir allí. Es un oyente y un amigo nuestro nos ha dicho Cuando que esto salga, tú estarás de boda probablemente estaré de boda y habré conocido a Enrique. Subiré a redes una foto con Enrique, el oyente de No es el fin del mundo. allí, a los oyentes. Por un mollete. A ti te importa el mollete de Écija, el resto Son te Y el da igual. aceite. los mejores de España, molletes de Écija. Pues nada, pues ahí queda. Así que nada, un saludo a Enrique. También recordemos que el episodio número 100 es el día 27 de mayo, así que nos podéis mandar las preguntillas. Ya nos llegan muchísimas. Bueno, hay algunas muy interesantes, ¿eh? Hay Yo he algunas. leído alguna que he dicho, uy, esto mola. Sí, nos ponen a veces en aprietos. Y esas son las que nos gustan, las preguntas que tienen ahí un poquito de trampilla o de que nos hace pensar. Pero bueno, vamos al tema que nos toca hoy, la educación. ¿Por qué le vamos a dedicar un episodio al futuro de la educación? Pues muy sencillo, Fer, porque cómo eduquemos hoy determinará el mundo que tendremos mañana. Porque al final quienes los van a construir pues son quienes están ahora mismo en el colegio, en el instituto, Claro. en la universidad, en los ciclos de formación profesional. La en todo chavalada. esto. La chavalada, exactamente. Que bueno, puede parecer un tema que no tiene nada que ver con las relaciones internacionales, pero lo cierto es que sí. Ujú. Porque, bueno, no todos los países entienden la educación de la misma manera o tienen los mismos medios para educar a sus alumnos. Existen retos específicos para cada uno, pero también retos globales para los que hace falta estar preparados, y esto incluye, obviamente, a la educación. Entonces hay que estar preparados desde muchos ámbitos. Claro. Pero la educación es como la más elemental. Y el nivel o la calidad educativa de un país no solo es determinante para su economía, sino que también es una forma de poder blando. Así que aquí tenemos muchos temas. Y también porque hay que entender que estamos hablando de la educación en un amplio espectro. Es decir, aquí hablaremos sobre todo de la educación obligatoria, de la primaria y la secundaria, que se organizan distintas en función de cada país, pero la formación profesional también se incluye en todo este proceso, la universitaria, es decir, la educación superior también forma parte de todo este proceso, no simplemente la primaria y secundaria. No, claro, aquí vamos a abordar un poco los retos desde la educación infantil Exactamente. hasta que ya tenemos barba, básicamente. Sí. Hasta la universidad o los posgrados, que es que eso, claro, es uno de los grandes avances, que ahora se estudia muchos años. También es cierto que como hablamos de educación en el futuro, que es cierto que es el típico tema que para la educación del futuro hay que ponerse a trabajar hoy, porque son cambios a muy largo plazo, primero tenemos que ver cómo está la educación en el presente, hoy día. ¿Qué se ha logrado en términos educativos en las últimas décadas? También qué
países o regiones van más avanzados o más rezagados en este aspecto? Pues depende mucho, Fer, dónde nos fijemos y qué midamos, ¿no? Podemos tener en cuenta pues, distintos factores o factores muy básicos, por ejemplo, como sería la alfabetización, que en países como España o Europa básico. Se logró. Claro, pero también a nivel internacional se han logrado tasas bastante muy altas en las últimas décadas. Por ejemplo, según la UNESCO, en 1979 solo el 68% de la población mundial sabía leer y escribir, y hoy es el 85%. Es decir, es una cifra, o sea, un incremento muy, muy drástico, ¿no? En la generación de nuestros abuelos no es raro que muchos no sepan leer o sea, o lean de manera, vamos, muy, muy básica. O sea, mi abuelo no fue a la escuela. Claro, por eso te digo. Por eso sí que había. Que España es uno de los grandes ejemplos de cómo en pocas generaciones pasas de tener, cortes de edad, por así decirlo, generaciones con mucho analfabetismo, a gente que está muy bien formada. Tal cual. De hecho, es muy curioso, no sé si os habrá pasado con vuestros respectivos abuelos o tal, pero cuando ves escritos de gente mayor, ves cómo la gente mayor escribe o alguna gente mayor escribe, no han desarrollado como una letra propia porque no han escrito mucho. O sea, saben escribir, pero siguen teniendo una letra muy infantil. Cuaderno rubio. Muchos claro, de cuaderno rubio, claro. como muy redondita, tal. Yo lo veo pues con, yo qué sé, alguna postal de mi bisabuela y de repente dices, uy, esta letra como de niña de 5 años así muy redondita y tal. Es curioso. Sí, pero es un poco... Mi abuelo le pasa lo mismo, justo. Y es verdad que ya en el caso español o en el caso europeo, OCDE, si nos vamos a factores mucho más avanzados, pues ahí tenemos en cuenta permanencia en el sistema educativo, abandono escolar, gente que tiene educación superior, nivel educativo, etcétera. Es decir, hay resultados mucho más dispares entre regiones, por no hablar de que además no hay estudios integrales de todos los países. La OCDE, que yo creo que es uno de los mejores ejemplos para tener en cuenta un poco el espectro de España, para un país como el nuestro es la referencia estándar junto a la Unión Europea, tiene esos factores más cualitativos, ¿no? De la OCDE, por ejemplo, los países con mejor nivel son Finlandia, ahí están los nórdicos siempre, también tenemos Australia, Suecia, Estonia, los peores, por otro lado, Sudáfrica, México, Colombia, Costa Rica, y es verdad que España está en unos puestos por encima de estos, pero tampoco muy elevado, es decir, somos el número 26 de 38, es decir, estamos ahí, media tabla más hacia abajo, ¿no? Sí. Esto es verdad que ya nos da una pista interesante porque varía mucho por países, incluso a nivel europeo. Por ejemplo, la media de la Unión Europea en cuanto a abandono escolar se ha reducido un par de puntos desde 2015, que es desde cuando hay datos, ha pasado del 11% al 9,5% en 2023, pero si nos fijamos en el caso español, se ha pasado de un 20% en 2015 a un 13,7% en 2023, ¿vale? Sigue siendo un porcentaje altísimo de abandono escolar, pero ya no somos el país con más abandono escolar como antes. Ahora mismo lo tiene Rumanía, que creo que está con el 16,6%, perdón. Entonces, oye, pues ha habido una mejora sustancial. Bueno, aquí en esta mesa somos lo suficientemente viejos ya como para recordar la época de la burbuja inmobiliaria, donde mucha gente dejaba de estudiar para meterse a la construcción. Y cuando vino la crisis, mucha gente pues, se fue al paro y volvió a estudiar, a acabar los estudios obligatorios o el bachiller o hacer algún tipo de formación profesional para precisamente volver a poder incorporarse o reciclarse en el mercado laboral. En el caso del sur de Europa, como tú señalas, con países que vivieron una burbuja inmobiliaria grande, ahí se notó mucho, ¿no? Y por otra parte, si nos fijamos a nivel generacional, en Europa se ha avanzado bastante en el porcentaje de europeos que tienen una educación superior o una FP o un grado universitario, ¿no? Los de la franja de edad de 55-74, solo el 23% tenía ese tipo de formación superior, mientras que la de 25 a 54 ahora mismo es el 40%. Claro. Es decir, ha habido una inversión en ese tipo de formaciones muy alta. Claro, aquí lo que vemos es que tenemos como toda una serie de datos cualitativos, cuantitativos, entonces ese problema es conjugarlos, ¿no? Y también tener en cuenta pues lo que tú señalabas, y darle un sentido. Darle un sentido, ese factor socioeconómico. ¿Por qué en España tenemos mayor abandono escolar? Claro. Pues habrá alguna crisis o deficiencias dentro del sistema educativo, pero también un contexto socioeconómico que lo explica. Y por otra parte variará mucho de país a país, ¿no? Entonces, pues es lo que decimos, un europeo puede tener un grado universitario, pero este no tiene por qué ser de calidad, ¿sabes? Que eso también es esta idea del nivel educativo. O no tiene por qué prepararle necesariamente para el mundo de hoy. Que tú tengas un título no significa que tengas los conocimientos necesarios para adaptarte a los retos del momento, ¿no? Y esto es mucho más difícil de medir y nos señala que estamos ante un problema muy complejo, por todo esto que hemos comentado.
Hay retos a superar, como los que hemos mencionado, ¿no? El abandono escolar, la desigualdad, el bajo nivel educativo, con los que llevamos años luchando, que ni siquiera podemos decir que son problemas del futuro, lo que pasa es que lo van a seguir siendo en el futuro. Son problemas estructurales, básicamente, Exacto. en nuestros países, son retos estructurales. Pero hay otros retos de los que vamos a hablar, por ejemplo, el acceso a conocimiento digital, lo que es la digitalización, Sí. o la crisis climática, que son dilemas un poco más novedosos que se superponen y se retroalimentan con los anteriores. Entonces, de fondo, tenemos preguntas como ¿para qué aprendemos? ¿Qué queremos que aprenda nuestra población más joven? ¿Por qué parece haber un choque entre modelos que favorecen, por ejemplo, una educación más orientada al mercado laboral frente a otra más centrada a lo mejor en valores o en un conocimiento más aséptico de, mira, tú tienes que saberte la lección de historia de tu país y ya está? U otra que busca fomentar un pensamiento más crítico. Oye, pues voy a criticar la historia de mi país, ¿no? ¿Qué priorizamos? O es una cuestión también de conjugar todas estas ideas y lograr pues una educación más integral. Se puede hacer eso, ¿no? Y es un poco lo que vamos a tratar de discutir hoy. Y además, asumo, por ejemplo, que mucha gente que nos escucha o tiene hijos, o los va a tener, o tiene gente que está estudiando cerca. O sea, y cada nivel educativo, por así decirlo, tiene sus propios retos, sus propias dificultades, de manera más actual o hacia el futuro. Y aquí vamos a abordar, pues al menos algunos que están compartidos, algunos que se pueden proyectar a futuro. Pero es cierto, por ejemplo, que cada vez que hablamos de la educación sale siempre el famoso informe PISA, que además creo que elabora la OCDE, ¿no? Sí. Y donde España pues no queda especialmente bien, y como siempre los finlandeses ahí son la leche. Pero también surgen críticas contra este modelo de, oye, ¿esto realmente es útil ese informe PISA? ¿Se adapta a las necesidades? ¿Nos da una imagen clara? ¿Está sesgado? Vamos a hacer un poco la disección de ese informe, que es quizás uno de los puntos que todo el mundo conoce. Pues sí que hay opiniones muy encontradas, porque es un tema polémico. Para entendernos, realmente el estudio PISA o los informes PISA son unos informes muy complejos, ¿no? Que miden varias cosas, que van por oleadas también. O sea, no es simplemente una prueba y sacas unos resultados cada año y tal. No, lo evalúan todo mucho más a largo plazo, Claro. en realidad. Y que nosotros siempre nos vamos a fijar a ver cómo queda España. Claro, Sí, justo. Y bueno, lo que sabemos es que son una evaluación a ciertos centros, a ciertos alumnos, creo que es 15 años, o debe variar un poco la edad, pero básicamente nivel de educación obligatoria, para ver su conocimiento en matemáticas y lectura sobre todo. Y hay algunos que sí que incluyen conocimiento científico, pero bueno, son esas dos primeras, esas como conocimientos básicos, comprensión lectora y matemáticas. Sí. Entonces, bueno, le preguntamos a José Saturnino Martínez, que es un investigador especializado en educación en la Universidad de La Laguna, y nos dijo que el informe es útil, pero que tendemos a leerlo e interpretarlo mal. O sea, una cosa es lo que dice el informe PISA y otro lo que dicen que dice, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, para José, PISA sí que permite hacer estudios correlacionales, o sea, tener idea de cómo funcionan los sistemas, comparar entre países, saber si estamos avanzando, ¿no? Si hemos mejorado en nuestro nivel de matemáticas, pero también se suelen establecer conclusiones de causalidad con los resultados de PISA, cuando realmente Vale. son correlaciones. Ya. Hay dos factores que están relacionados y que es interesante que estén relacionados, pero no podemos decir que haya un factor que explique otro, ¿no? O que explique Vale. esos ciertos resultados. Por ejemplo, puede haber una correlación muy clara entre los resultados PISA y el origen social de los niños, pero no tiene por qué haber una relación de causalidad entre ambos. O, por ejemplo, también me ponía el ejemplo de acceso a educación infantil. Vale. Si un niño ha ido a educación infantil, pues sus resultados de PISA tienen que ver, están correlacionados, pero tampoco podemos establecer como una relación de causalidad, ¿no? Porque Ya. tú no hayas ido a la educación infantil, Claro, para entonces ser ya más tonto que las piedras. ¿no? Claro. No. Sí, o sea, no es determinante. es muchísimo más complejo. Y también me decía que PISA mide muchos factores socioeconómicos, ¿no? Que se puede o que Porque refleja es algo muchos. muy influyente en la educación. Claro, es que son refleja fundamental. unos factores socioeconómicos más amplios que van más allá del sistema educativo. Entonces se suele poner mucha presión en el alumnado y sobre todo en el sistema educativo, en las políticas de educación pública, pero que a lo mejor esos niños tienen esas capacidades o más o menores por dónde han crecido, porque lo han aprendido en otro sitio, porque hay una cultura en el sitio donde estén que fomenta unos ciertos conocimientos. Entonces es más complejo. O sea, que esto del informe PISA es un poco como la luna señalando al dedo, en tanto que, o sea, el informe PISA, España queda mal. Ay, es que los críos españoles son muy tontos. Y es como, no, lo que te dice el informe es que los niños españoles tienen unos retos socioeconómicos y educativos muy importantes,
que realmente no están siendo satisfechos. Y tú te estás quedando con la anécdota de que son más listos o menos listos. Claro, o por ejemplo te dicen que los niños españoles sacan muy malos resultados en matemáticas, entonces como, vale, pues hay que reforzar las matemáticas. Ya. Igual no es necesariamente así, ¿no? Y que el problema viene por otro lado. O incluso que también hay que tener en cuenta que esto va a largo plazo. Hay un caso muy importante que es el de Alemania, que es que cuando se hicieron los primeros informes PISA, me contaba José, en el año 2000, pues los alemanes se asustaron por los resultados, porque no tuvieron, o sea, dijeron, ostras, nosotros pensamos que íbamos a ir genial. No somos los mejores. Y los niños alemanes pues debieron catear en matemáticas muchísimo. Pero luego, entonces claro, se implementaron unas estrategias, tal cual. Y enseguida salieron otros resultados PISA que seguían midiendo esos exámenes o esas pruebas que habían hecho antes. Entonces todavía no había resultados y dijeron, nuestras políticas han fracasado. Y dijimos, no, tienes que darles tiempo. Hay que dejar que madures como una plantita, que esto no sale de un día para otro. Claro. Bueno, y luego pues hay otros que sí que lo critican porque dicen que no se pueden comparar países, que por ejemplo Singapur. Pues Singapur es un país que ha adoptado un sistema educativo muy meritocrático, que separa a los alumnos muy pronto a niveles muy tempranos. Bueno, eso pasa en Alemania, ¿no? Creo que tiene una prueba como a los 12 años o algo así, que ya te mandan por un camino por dónde vas a ir, y ya no puedes volver. Es como casi como el IKEA, que una vez has pasado ese punto ya no puedes volver. Claro, pero a lo mejor los clasifican en sistemas de excelencia, ¿no? Claro. Los mejores, tal, no sé qué. Entonces, Singapur lo peta siempre en PISA, pero su modelo es deseable. Pues igual establecer las comparaciones hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Sí, a lo mejor exportar eso a otro modelo tiene sus complicaciones. Que cada país tiene su sistema educativo porque se adapta a la situación social, cultural e incluso económica, ¿sabes? Bueno, me tranquiliza el hecho de que los profesionales o los estudiosos de la educación sí tienen un poco más ponderado qué significa y qué no el informe PISA, mientras que, y esto un poco que es una crítica velada a los medios, siempre se quedan con la anécdota de España empeora o mejora respecto al año pasado. Y para de contar, se quedan con el número que es como casi lo menos interesante del informe PISA, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso es un poco la situación que tenemos ahora y es cierto que hay que ir a ver básicamente cómo va a ser la educación al futuro o cómo la educación del futuro se tiene que adaptar a los retos que tenemos hoy. ¿Cuáles podríamos decir que son los principales retos que la educación de mañana o el sistema educativo de mañana va a tener que hacer frente, o los alumnos, los profesores, etcétera? Pues, por ejemplo, la UNESCO en su último informe señala distintos retos globales, que además esto está bien porque nos afectan. Quien nos está escuchando todos, ¿no? Dirá, mira, yo esto también con mi amigo francés le está afectando igual, ¿no? Uno de ellos es la digitalización y el auge de esas nuevas tecnologías, que ahora luego profundizaremos en ello. Otro, ese mercado laboral abierto, que también entra un poco esa globalización del trabajo, ¿no? Los retos que hay ahí, la desigualdad económica, racial, de género, etcétera. Y también ese retroceso democrático que se está viendo a nivel internacional, que lo hemos mencionado ya en otros capítulos, ¿no? Estos retos pueden entenderse de forma universal, pero no tienen la misma importancia por cada región o país, que eso es muy importante, ¿vale? Hay distintas velocidades en la educación, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, aquí el contexto importa, el contexto de cada lugar. Evidentemente no es lo mismo el retroceso democrático en España que el retroceso democrático en Burkina Faso. Claro. Es decir, o la prioridad, India, o la prioridad en Burkina Faso es evidentemente otra, es decir, varía, ¿no? Por ejemplo, habrá países donde el reto estará en el acceso a la educación, ¿no? Es decir, donde las tasas de analfabetismo son muy altas y el objetivo es reducirlo, ¿no? Otros a lo mejor se fijan en incluir pues nuevas tecnologías en las aulas, temarios en los propios currículums, mejorar el nivel educativo que, si entramos en comparaciones generales, no tiene por qué ser malo de base, como decía Alba, pero sí que se puede mejorar, ¿no? Claro. La UNESCO al final lo que habla también es de crear una especie de contrato social por la educación que les plante cara, ¿no? Y como vemos, son retos mucho más amplios que mejorar ciertas capacidades únicamente, sino que también trascienden lo educativo para apelar a elementos socioeconómicos, podríamos decirlo así, ¿no? O superar, por ejemplo, marcos como el de PISA o buscar otras formas de analizar el estado de la educación. La educación no tanto como aprender cosas, sino como algo que te forma en el sentido humano del término y que tiene relación con el contexto socioeconómico, cultural, político de su momento. Ese es el punto. Al final los retos, o cuando los analicemos, nos tienen que servir un poco para responder a esa pregunta de cómo tiene que ser la educación del futuro. Es decir, qué tenemos que intentar o cómo tenemos que entender la propia educación. Claro. Esto
creo que merece la pena que vayamos desglosando un poco caso por caso o reto por reto, al menos abordando los principales, porque luego creo que como que tiene ramificaciones y subdebates, y creo que mucha gente que nos escuche, pues o que tenga criaturas o estudiantes cerca, estén en el nivel que estén, les va a resultar familiares. Por ejemplo, creo que uno de los más acuciantes, uno de los debates que ahora mismo hay, bueno, con más vehemencia en la cuestión pública, es el de la tecnología, la presencia de la tecnología en las aulas. ¿Por qué supone un reto esto? Pues porque la tecnología es un sector en constante desarrollo que determina nuestras economías y nuestro modo de vida. Y el concepto es mucho más amplio, pero normalmente nos referimos a las tecnologías de información y computación, Internet, los ordenadores, el teléfono móvil, el smartphone, esas cosas, pues obviamente, si estamos todo el día con el teléfono, eso tiene un efecto en la educación también, ¿no? Claro, por ejemplo, recuerdo en España que estaba el debate hace 2 telediarios de si prohibir los móviles o no en las aulas, ¿no? También el tema de que si las tablets en las aulas son buenas o ayudan o no. Claro. O sea, que hay muchas cosas en la época en la que con se regalaban tablets a los alumnos. Sí, pues también es cierto la pandemia y tal, pero bueno. A mí es que eso no me llegó. No, sí, yo tengo compañeros, amigos en Andalucía que había como ordenadores portátiles en la pública. Sí, pero que al final es una herramienta que hay que saber darle un uso y tal, o sea, que para que lo implementas. Claro, y todavía no hemos entrado a la inteligencia artificial y esas cosas. No, por Ahora ejemplo, sí que hay, creo que lo comentamos después, pero por ejemplo sí que hay capacidades en las aulas, por ejemplo, las pizarras virtuales y esas cosas, que es un elemento súper básico, pero eso es tecnología actualizada de nosotros que estamos acostumbrados a la pizarra de tiza, ¿sabes? Claro. Que era una asquerosidad, por otra parte. O sea, por un lado está esa idea de aprender sobre tecnologías, y si las TIC, las tecnologías de la información, son una herramienta de uso diario, hay que aprender a usarlas. Claro. O sea, tendrían que formar parte de ese currículum, de esa educación transversal. Que lo hayamos aprendido de forma intuitiva no quiere decir que no tengan que ser parte de esa gran estrategia educativa, ¿no? Aquí es muy interesante, otra persona que hemos interesado, que es Ainara Zubillaga, que es directora de educación de Ecotec, que se fija mucho en estas historias de tecnología. Ella dice que la educación en digitalización o tecnología tiene que ser transversal a la educación. No tenemos que dedicarle una asignatura concreta. Es decir, no es... No, igual tenemos informática, ¿no? O igual tenemos como un curso concreto, ¿no? Informática. ¿Qué asignatura? Que no servía para nada. Pero igual no tiene sentido tener una asignatura de informática, pero sí aplicar la búsqueda en Internet, las redes, el desarrollo de presentaciones, el escribir en un documento, cómo organizarlo. Igual que sea en lengua, en conocimiento del medio, en matemáticas y tal. No sé si sigue existiendo conocimiento del medio, yo ya lo llamo, soy un boomer. Creo que sí, en el cole sí, ¿no? Como tal, conocimiento del medio. Cono. Para nosotros sigue existiendo en nuestros corazones. Cono. Eso es. Entonces, según ella, son los docentes los que tienen que decir cómo aplicar esas tecnologías a lo que enseñan. De hecho, dice que ya lo hacen. O sea, que esto parece que desde fuera siempre es como, ¡ay, el sistema educativo, la tecnología! Y ya lo están aplicando, ¿no? Claro. Por ejemplo, para realizar los trabajos o actividades se utilizan esas herramientas digitales. Volviendo a un caso que hemos puesto antes, a Singapur, sí que han introducido cursos de programación en el currículum, especialmente para alumnos aventajados, pues esos que iban más de los top de la clase. Pero vamos a todos a programar en nuestro trabajo. Nos podemos hacer esa pregunta. ¿Aporta algo a la calidad educativa? Pues sí, pues podemos implementarlo, ¿no? Puede ser un seminario interesante en algún curso, o puede ser una práctica curiosa para resolver un problema de mates, pero tiene que aportar algo a los conocimientos básicos que tú quieres dar a tus alumnos. Esa transversalidad, ¿no? Que tú mencionabas. Sí, que complemente otro tipo de actividades, claro. Eso es muy interesante. Entiendo que para eso las aulas, los colegios, los centros, las universidades, los institutos, tienen que estar dotados de recursos suficientes o de tener también una política clara en cuanto al uso de la tecnología. Aquí en España se ha ido implementando lo que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, las pantallas digitales, en colegios y demás, o hay otros que utilizan tablets, el famoso debate de tablets sí, tablets no. ¿Vamos hacia un aula mucho más tecnologizada? Por ejemplo, me imagino clases de realidad aumentada, porque luego también hay como otros que defienden que lo clásico, la pizarra de tiza y borrador que hay que sacudir en la ventana es lo ideal, ¿no? Entonces hay como una especie de tecnofilia, tecnofobia, que no sé muy bien dónde queda un punto más ponderado, equilibrado. Lo que se plantea es que sí que vamos a ver la introducción clarísima de herramientas que faciliten el aprendizaje. Por ejemplo, lo de las pizarras digitales que mencionaba, eso es súper útil. Es decir, yo cuando he ido a una universidad y tienen pizarra digital para hacer la explicación, está muy bien, además con los mapas del orden mundial haces así, se acerca, se aleja. Sin broma, todo mejora con los mapas del orden mundial. Es súper práctico, pero por otra parte, una cosa interesante que planteaba Ainara es que no podemos equiparar mayor digitalización con mayor tecnologización. Es un elemento importante, es decir, que unos niños tengan todos tablets en el aula no significa que las sepan usar.
Ya, claro. O que unas gafas de realidad aumentada nos permitan simular una aula virtual con muchísimo detalle no significa que otorgue un valor añadido real a la educación que va a recibir ese alumno, ¿no? Ya. Marca tanto la diferencia esa digitalización, pues son elementos muy llamativos que, oye, se lo puedes vender a los padres para, mira, estamos introduciendo una gafa de realidad virtual, pero que no tienen por qué incrementar la calidad de la educación que está recibiendo ese niño. Distinguir como lo fashion también Claro. de lo que realmente es práctico y ayuda a los alumnos un poco a desarrollarse mejor, en definitiva. Un tema que también tiene mucho que ver con esto que mencionamos, porque es algo que se debate un montón, es el de ya lo hemos mencionado antes, presencia de pantallas en las aulas. Buen melón ese, ¿eh? Sí, por eso. En concreto, de pantallas de teléfonos móviles. Hay familias que lo piden, hay familias que lo rechazan, hay evidencias a favor, hay evidencias en contra. O sea, hay aquí también una buena patata caliente. Pues sí, es uno de los grandes debates y es cierto que todo depende mucho de la edad de los alumnos, pero, por ejemplo, organizaciones internacionales como la UNESCO, que es la que mide todas estas cosas de la educación, ya se han posicionado para prohibir o restringir el uso de dispositivos móviles entre los más jóvenes, los sectores pues, más jóvenes de la UNESCO sociedad. dice que bien restringir el uso de móviles en las aulas. Claro, que a lo mejor un chaval de 15 puede tener más acceso, pero un crío de 6 pues que debería tener un acceso muy restringido. Ya. O sea, depende por edades, ¿no? Y en lo que muchos coinciden es que el uso de estos dispositivos, sobre todo en primaria y secundaria, no está justificado y puede traer más problemas que ventajas. Desde inicio de adicción, exposición prematura a información sin una capacidad cognitiva adecuada, distracción, problemas de aprendizaje. Pensemos, por ejemplo, que en España, según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística 2022, el 40% de los niños de 11 años tenían móvil, cifra que aumenta al 75% a los 12 y supera el 90% a los 14. Es una cifra muy bestia, ¿eh? Pero yo creo que tuve móvil, lo que pasa es que no era un Entonces iba a preguntar, smartphone. Madre mía, vaya ¿cuándo comentario tuvisteis? de boomer, ¿eh? Te acaba de salir. A ver. A ver, pero yo tuve móvil con 12 años. Ah, ¿en serio? Sí, Y pero yo creo que 11, 12. Pero es que no era smartphone, era el típico Pero móvil claro, patata con claro. el que tú llamabas a casa en plan, ¿puedo quedarme Yo 5 creo minutos que más con mis hasta amigos los en el 15 parque? por ahí no Móvil tuve de SMS y politono. De llamar, de mandar perdidas Claro, para que no por tal. supuesto. Claro, pero es verdad que esos teléfonos móviles no te generaban el acceso a esa cantidad tan ingente de información. No teníamos redes sociales. Bueno, es que lo mejor que tenías era el Snake. Claro, Quiero por decir eso. que eso era el tope de diversión Claro. que yo tenías creo que en el móvil. reto cuando yo no tuve es que es distinto, es que claro. Claro, también es qué tipo de teléfono, porque igual sí que es interesante que un crío de 12 años tenga un móvil súper básico para, pues eso, Sí, estar localizado. Estar localizado, Sí, ¿no? Pero hombre, tiene su utilidad, claro. Claro. Hay un artículo de María Solano Ignacio Blanco Alfonso en The Conversation en el que señalan los desafíos que plantea para la educación la distracción que generan los teléfonos móviles. Ellos hablan de un concepto que es bastante interesante, que es el de vagabundeo mental. Y estos son básicamente esos pensamientos autogenerados que nos distraen de la tarea que realizamos. A mí esto me pasa muchísimo. Por ejemplo, ahora alguien nos puede estar escuchando, pero su cerebro le empieza a generar pensamientos sobre si ha recibido pues, X notificación o si dejó el horno encendido, todas estas cosas, Claro. que es como muy humano y muy natural. Pero sí que es cierto que los adultos tienen mayor capacidad de controlar estos pensamientos y centrarse en la actividad principal. Es una cualidad cognitiva que se desarrolla. Los Es el niños, típico pensamiento de ¿he cerrado el coche? claro, Sí, o que estás leyendo algo y tu cabeza se va a otra cosa. Claro. claro. No sé, a mí esto, yo claro, me acuerdo de mí misma de pequeña y me acuerdo en clase pues pensando en yo qué sé, En las cualquier cosa. musarañas, Total. ese clásico, vamos. ¿Cuál es el problema? Que actualmente esa capacidad no se desarrolla de la manera adecuada porque los dispositivos tecnológicos potencian todavía más este vagabundeo mental y esto entre los más jóvenes pues es muy peligroso y se puede derivar pues, a estas cosas como adicción, al teléfono móvil, a estar conectado, etc. O sea, como que en generaciones anteriores sí teníamos la capacidad de combatir o contrarrestar el he apagado el gas, he cerrado el gas, Sí. pero con tanto móvil ahora Claro. esas generaciones ya no tienen tanta defensa, Pero por así porque decirlo, tú están tan plantéate inmunizados. que tú tienes esa capacidad, porque tú con 10 años no estabas preocupado de haber apagado el horno. No. Claro, ese es el tema. Tú pudiste desarrollar esa capacidad cognitiva para controlar esos pensamientos y centrarte en una única actividad. Claro. Y ya luego tuviste esa responsabilidad y también esos inputs de las redes sociales, pero un niño no los tiene. Claro. De hecho, en países como Canadá y Estados Unidos ha habido institutos y asociaciones educativas que se han querellado contra las tecnológicas por la adicción que generan las redes sociales y por no controlar más la adicción infantil, porque precisamente impiden la educación. A lo mejor está el niño en clase o es incapaz de centrarse en la lectura de un texto porque está pensando en si le han escrito en Instagram. Ya. Que luego también está todo el tema de cómo afecta esto a la salud mental. Hay unas cifras muy preocupantes, hay estudios bastante recientes y efectos muy preocupantes en salud mental de adolescentes
sociales y cómo está muy relacionado con el aumento del acceso a Internet. Cuando eso se expande en unos años concretos, de repente la salud mental de los jóvenes, sobre todo de las chicas, empeora muchísimo. Entonces, claro, aquí se generan debates de cómo restringes y cómo gestionas esto, y hay un caso interesante que es el modo infantil en China, que es controvertido porque, claro, China es un país autoritario que restringe mucho en general su libertad de Internet, está muy censurada, pero por lo visto tiene unas políticas para obligar a las compañías o a los proveedores de ciertas tecnologías a que tengan un modo obligatorio de modo infantil. Entonces, si se activa ese modo, pues como que activan una serie de mayores confirmaciones parentales, restricción de ciertas cosas. En videojuegos pasa eso también. En videojuegos sí, también. Es verdad, claro. Es controvertido, pero es como una idea, una política que es interesante. Bueno, y ahora, si no recuerdo mal, creo que la Unión Europea estaba intentando regular lo que se llama el doom scrolling, es decir, lo que tiene TikTok o Instagram, los Reels, que es que vas pasando así hacia arriba la pantalla y te va saliendo un vídeo y otro, y no tiene fin. Entonces, que hubiese algún tipo de límite. De limitación. Para, sobre todo eso, para la gente más joven, para, bueno, poner, oye, que llevas, yo qué sé, a veces pasa en los videojuegos, llevas 2 horas jugando, relaja, ¿sabes? Claro, pero al final eso reduce mucho la capacidad de atención. Son redes sociales que están desarrolladas para que estés prestando atención un máximo de 1 minuto o incluso 15 segundos por vídeo. Eso al final afecta a tu capacidad cognitiva, ¿no? Y es lo que se denuncia mucho con este tipo de cosas. Bueno, eso en el orden mundial lo vemos, por ejemplo, en la capacidad de atención me refiero, porque esto que nos escuchas es un podcast, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos sobre todo, fundamentalmente, a escribir, y hemos visto cómo la capacidad de atención de la gente es cada vez menor a la hora de leer. Se lee menos, no tanto por el gusto de leer, sino porque se es capaz de prestar menos atención, porque te entra un WhatsApp o estás con el Instagram, con Twitter, tal, un estímulo, tal. Entonces, se hace muy difícil leer un texto largo sin que haya pues, ningún tipo de distracción. Y esto me lleva a pensar en otro gran desafío que, bueno, plantea esta nueva tecnología o nuevas tecnologías, que además tiene que ver mucho con nuestro sector, el de los medios de comunicación, y es que la educación también pasa por aprender a estar informados, y eso se conjuga con tener una base de conocimiento que nos permita enfrentarnos al mundo que hay ahí fuera, que además cada vez es más complejo, cada vez es más rápido. Eso también genera un problema importante, esa rapidez, esa inmediatez y esa capacidad de selección. ¿Cómo afecta el nuevo mercado informativo, cómo funcionan los medios de comunicación y también las redes sociales, ojo, a la educación? ¿Está preparado el sistema para esta nueva situación, este nuevo escenario? Afecta mucho, Fer, porque cuando hablábamos de que íbamos a abordar la educación en el amplio espectro, también la educación pasa por enseñar al alumno a informarse. Sí. Es decir, es algo que en el colegio vas aprendiendo temas de fuentes y demás, ¿no? Preparando el guía, yo lo que hice fue llamar a Carlos Echevarría, a Charlie, que para los amigos, que es coordinador de políticas públicas en Maldita, y me comentó, y al final me comentó que la desinformación y la infoxicación son uno de los grandes retos a nivel educativo que nos encontramos a nivel internacional, indistintamente del desarrollo de alfabetización y demás, eso está ahí presente, y la educación digital, ¿no? Hombre, es que me imagino, y esto ya pasa, y a futuro va a ir a más, chavales de instituto que ven YouTube, y te encuentras en YouTube, vamos, el mayor... Hay cosas maravillosas en YouTube. Pero yo creo que eso ya, bueno, creo que ya pasaba, o sea, yo a mí me crió YouTube. Es que hay una brecha, es que fíjate la brecha generacional que hay entre tú y nosotros, y no nos llevamos tanto tiempo, claro. Yo consumí muchísimo YouTube de adolescente, muchísimo. No, sí, un contenido fantástico en YouTube, pero también hay muchísimo pero también muy negativo, ¿eh? O sea, claro, hay mierda para parar un tren. Yo ese problema ya lo veía, yo entiendo que ahora va incluso a más. Claro. Una cosa que Charlie señalaba era que la educación mediática y el pensamiento crítico no pueden, por ejemplo, limitarse solo a las aulas, sino que también, o sea, que es una cuestión social, que los padres también tienen que estar educados en eso para educar a sus hijos, es decir, que toda la sociedad tiene que tener esa conciencia de la educación digital y la educación informativa para los niños. También aquí perdón por interrumpirte, que estamos hablando de la educación como algo del colegio. Y es que no es solo del colegio. Claro. La educación también te tienen que educar en casa. Sí. Y en general en la sociedad, o sea, al final eres un animal social y te educas en el entorno y en todos los lugares en los que te mueves. Y también es verdad que una cosa que me dijo Charlie es que se suele subestimar hasta qué punto, en el caso español, ojo, los profesores de secundaria están preocupados con esto, y él me ha dicho que son los que más preocupados y más conciencia tienen del riesgo que hay a la hora de el acceso a la información y al conocimiento que tienen los alumnos y lo importante que es enseñarles a discernir. Me ha dicho que son la mayoría de la comunidad que tienen en Maldita es eso. Y también me decía que hay que pensar que el docente se enfrenta a una situación muy complicada en el aula. ¿Por qué? Porque
son alumnos con un conocimiento muy grande de las tecnologías, pero con un conocimiento escaso a la hora de discernir qué es cierto y qué no. Por lo tanto, hay que enseñarles a eso. Y ojo, porque una cosa que me insistió mucho es que hay que mantener un equilibrio entre tener un sentido crítico y que el alumno no se fíe de nada. Porque si no, lo que acabas generando es esa idea de nada es verdad, todo es mentira, y los alumnos pueden acabar, los alumnos y futuros o ya ciudadanos, claro, gente pueden que vota. Claro, pueden acabar desconectando de la realidad y diciendo, bueno, no me puedo fiar de nada, ¿no? Entonces hay que acompañar en ese proceso. Al final, la educación en ese aspecto, según Charlie, tiene que apostar por una fórmula bastante tradicional, que es no compartas o no te fíes de algo porque mole o sea llamativo, contrástalo y aprende a reconocer si algo no es de fiar. Que claro, suena como muy bonito, es sí, muy pero complicado. No es fácil. Es muy complicado. Ir en contra de nuestros deseos, de nuestros estímulos, de lo que nos llama, de muchas emociones potentes. Y una cosa muy interesante que nos dijo es que en los países nórdicos, como siempre, pues hay mucha conciencia de esto y hay una amplia alfabetización mediática. Tienen desinformación, por supuesto, pero tienen una capacidad muy alta para establecer diferencias y hacerle frente. Y esto es porque han invertido en fomentar una educación mediática y digital. Y también, pues entiendo que cultivar un sentido crítico, claro, que te lo lleva a todo, ¿no? En plan, si tú tienes un pensamiento crítico, lo aplicas cuando hablas con alguien, pero también cuando buscas información en cualquier sitio, ¿no? Cuando te llegan estímulos, información o conocimientos que te gustan o te satisfacen, que también hay que establecer un poco ese... Bueno, es que ese es el gran reto. Ese límite, claro. Y todo esto que hemos hablado, llega a una velocidad muchísimo más rápida que la que los docentes pueden prepararse. Es que al final, pues es un docente estudia una carrera, hace sus prácticas ahí, se pone a dar clase y hayan pasado 1.000 millones de cosas a nivel tecnológico por el camino. Y creo que todos los que estamos aquí, los que hemos visto cómo esa tecnología irrumpía en las aulas cuando éramos alumnos, aunque fuese con unas clases de informática un poco pedestres, sí. Y se generó también una especie de brecha generacional entre alumnos que manejaban relativamente bien las tecnologías y profesores que, bueno, en la universidad todavía que te preguntaban cómo poner el PowerPoint. Eso supongo que seguirá pasando. Entonces, ¿cómo se plantea resolver esta brecha entre quienes tienen que enseñar a usar las tecnologías y quienes han aprendido que a lo mejor, irónicamente, el alumno ya supera al maestro, ¿no? Sí. ¿Vosotros acordáis? Porque yo creo que lleva pasando siempre, más allá de Internet, ¿no? Que lo complejiza todo, la gente que no sabía poner el vídeo. Cuando traían como los... Hombre, la tele traían la tele que estaba como en una trastotele, claro. No podían poner el vídeo. Pues mira, por ejemplo, para Inara, uno de los mayores problemas es la falta de formación del docente en tecnología, ¿no? Pero también de las generaciones más jóvenes, ojo. Sí que podemos entender que hay una brecha generacional, pero ella dice que no es tanto, ¿no? Yeah. Porque una cosa es saber usar Internet y otra es saber usarlo para aprender, investigar o pensar de forma crítica. Y entonces ella es muy reacia a esto de que los nativos digitales, pues bueno, vamos a esperar a que se jubilen todos los boomers y ya llegarán los nativos digitales y no tenemos que invertir nada porque, bueno, pues esta gente ya sabe hacerlo. Ojo, no, ¿eh? No es lo mismo saber utilizar tecnologías que enseñar en esas tecnologías. Queremos saber abrir el Excel que aprovechar claro. todas las fórmulas estas raras que hay en el Excel. Claro, y entonces hay planes en marcha para implementarlas en el currículo, por lo menos a nivel europeo está el Plan de Acción de Educación Digital, que está hasta 2027, supongo que lo irán reformando, y es pues un programa de inversión pública en formación de docentes y en adaptación de los currículums y de la formación que tienen en materias digitales. Y eso se ve, si tenéis familiares que trabajan en educación, lo veis. Es que yo iba a ir a una cosa y es que estos planes se ponen en marcha, pero en realidad no van al ritmo del desarrollo de la tecnología, porque si en nuestra época era el tema de los ordenadores, ahora los docentes que se están enfrentando ya a un ChatGPT que te hace un trabajo. Claro, en nuestra época era no fusilar del rincón del vago de la Wikipedia, ahora es eso, ahora es ChatGPT. Claro, es decir, yo con todos los profes que hablo de universidad o instituto me dicen que ya está muy normalizado que los alumnos utilicen ChatGPT para hacer los trabajos. Y claro, para ellos es un reto tremendo. Entonces, obligar a adaptar todo lo que tú haces para, bueno, en fin, evitar que los alumnos utilicen ese atajo. Claro, y ahora muchos lo que se están centrando es desarrollar fórmulas o formas de docencia que en vez de luchar directamente contra esa tecnología que no vas a poder frenar, sino que la incorpores. A mí me pasó una cosa, esto tiro de anécdota, pero es muy ilustrativa. Abuelo Eduardo Cebolleta. Sí, pero me pasó que fui a una charla de Relaciones Internacionales ahí en la Universidad de Juan Carlos y estuve con un profe, Leandro, un tío súper majo, y me contaba que ellos, en vez de luchar contra ChatGPT, lo que habían empezado es a poner a los alumnos a debatir con la inteligencia artificial y ellos lo que hacían era analizar y evaluar la conversación que tenía el alumno. Por ejemplo, decía, mira, tienes que debatir con la IA sobre la proliferación nuclear y tú tienes que estar a favor a muerte de la proliferación nuclear y tienes que darle argumentos
sólidos a la inteligencia artificial para defender que la proliferación nuclear es la mejor forma de mantener la paz en el mundo, ¿no? Entonces, claro, ellos se dedicaban a analizar y a evaluar precisamente qué argumentos había dado el alumno, porque, de nuevo, la educación no es simplemente saber resolver este problema, sino tener el conocimiento amplio que te permite responder a eso. Y ahí está otro reto, porque ese alumno de universidad tiene que venir con un conocimiento de base lo suficientemente sólido como para, en su futuro, cuando llega a la universidad, poder enfrentarse a una cuestión como esa, saber argumentar y tener ciertas claves y conocimientos generales para poder buscar la información adecuada, que le suene que ese argumento puede ser válido para esto, que a nivel histórico pasó no sé qué, es decir, un conocimiento de distintas interdisciplinar que le permite pues enfrentarse a situaciones así con la tecnología que tiene acceso a todo el conocimiento del mundo, ¿sabes? Me parece súper interesante. A mí me voló la cabeza. Claro, claro. Qué bien En planteado. vez de utilizar la máquina, la IA, para básicamente aprovecharte del sistema y hacer el trabajo y a otra cosa, ponerle, confrontar con la IA y... Tú imagínate a un estudiante de Derecho que le pongan una IA que sea pues un juez o un abogado opositor y tenga que estar justificando la sentencia. O sea, me parece muy interesante. Eso le va a ayudar a aprender. Pero claro, si no tiene conocimiento base... te da conocimientos, claro. No, hombre, si no tienes conocimientos, la máquina te funde en 2 telediarios. Un segundo. Que era un poco cuando en el ajedrez primitivo ponían a Kasparov a jugar contra un ordenador, ¿no? Sí. Pues al final, claro, es que ahí estaba un poco esa semilla de lo que vemos hoy, ¿no? Creo que es bastante bonito. Algo que también está muy relacionado con la tecnología, es otro de los melones que se abren aquí, es el tema del mercado laboral, y concretamente la incertidumbre, ¿no? Un gran tema del momento, lo avanzamos, es la inteligencia artificial y el impacto que va a tener sobre el mundo laboral. ¿Está preparado el sistema educativo para esta incertidumbre? Porque aquí también está lo que te dicen de, claro, la típica frase de los empleos del futuro todavía hoy no existen, ¿no? Ya hay que ponerse con ello. ¿Ya lo vas a estudiar? Aquí al final lo que subyace, yo diría, es una pregunta de fondo que es muy compleja de resolver y es, en realidad, ¿debe el sistema educativo atender a las necesidades del mercado laboral? Es de las grandes preguntas del millón. Y eso es algo que a mí me genera incluso mucho debate interno. Es decir, ¿formamos individuos o formamos a trabajadores? Ya. Y eso es un debate que tiene a nivel educativo la gente que controla muchísimo más que nosotros de esto, pero lo tienen, ¿no? Lo ideal al final es una combinación de ambas. Claro. O sea, una educación que te forme como individuo en conocimientos universales, en ética, en pensamiento crítico, como señalábamos, sobre todo en los niveles más básicos, primaria y secundaria, y luego ya, dependiendo del camino que sigas, pues la formación profesional, se busca pues esa adaptación al mercado laboral, ¿no? Es como se está concibiendo este modelo desde inicio. Pero luego es verdad que hay quienes abogan por atender más a las necesidades de ese mercado laboral, ¿no? El ejemplo que hemos puesto de Singapur es muy bueno porque es un país en el que la industria tecnológica es muy potente e incluyen ya programación en las escuelas. Tú vas orientando a ese chaval. Yo me pregunto qué pasará cuando llegue ChatGPT y te funda toda esa programación. Y ese se quede mano sobre mano así diciendo, ¿qué hago yo ahora? ¿No? He perdido mucho, o he invertido tiempo en algo que ha podido ser sustituido. Y la frustración con el sistema que le formó en eso y ahora no es capaz de darle una solución, o sea que también tiene implicaciones profundas. Y esto al final también se ve en las universidades. Hay carreras que son teóricas, que no tienen por qué tener una aplicación directa con el mercado, a las que se le aplican también estas lógicas, ¿no? Igual las facultades o escuelas de ingeniería tienen sentido pues para adaptar grados a las necesidades cambiantes del mercado laboral, pero tal vez en la carrera de filosofía no tiene mucho sentido orientarlo a la necesidad que tiene el mercado de trabajo. Un problema de igual de esto, sobre todo en el ámbito universitario, es cómo llamamos a las escuelas. Todo lo llamamos universidad, ¿no? Ya. En plan, la ingeniería, voy a la universidad para estudiar ingeniería, voy a la universidad para estudiar filosofía. Todo dentro de esos grados universitarios con titulaciones equiparables, pero los estudios distan mucho de los objetivos. Yeah. Por ejemplo, en Francia, a grandes rasgos lo tienen todo más compartimentalizado. El nivel de los grados de las titulaciones es equiparable, pero, por ejemplo, diferencian entre las universidades, las escuelas de ingeniería o de formación política o de altos funcionarios, ¿no? Esto de las grandes écoles francesa, y la formación profesional. Entonces, ya hay unos objetivos muy específicos para cada tipo de institución. Lo vemos, por ejemplo, cuando la problemática de que se mezcle todo cuando se crean universidades privadas que en realidad se hacen llamar así, pero que les falta, pues, por ejemplo, líneas de investigación muy amplias o unos factores que determinan que sí que eres un centro universitario, claro, ¿no? Que tienes que creas conocimiento. Que creas un conocimiento, que tienes una investigación académica, que tienes unos ciertos, pues, no sé, currículum al respecto. Sí.
Pero claro, tú ya simplemente por puro marketing lo llamas universidad y eso se diluye todo un poco, Sí. ¿no? Y además es verdad que últimamente ha habido cada vez más voces que abogan precisamente por eso, ¿no? En plan, reflexionar sobre el para qué educamos, poner un poco en crítica esa educación por habilidades, que a mí es un enfoque que siempre me ha parecido muy interesante porque dicen desde hace años que la educación superior se ha centrado en eso, en enseñar habilidades y competencias muy concretas, ¿no? Y que se ha dejado de lado pues ese conocimiento de amplio espectro. Es decir, los alumnos al final se les enseñan una serie de habilidades para resolver unos problemas concretos que, como hablábamos, teóricamente se van a encontrar en el mercado laboral. Y la hiperespecialización, que es muy laboralista en el sentido de muy economicista. Claro, en ese pues esto lo aspecto. decía el filósofo Bung Chun Han, el de, ¿cómo se llama? La Sí, sociedad, el el libro libro... surcoreano. La sociedad del cansancio. Eso, del la sociedad del Byung-Chul Han. cansancio. Él al final lo que planteaba era que generas máquinas de rendimiento, es decir, trabajadores que son útiles para determinadas empresas y para cumplir con determinadas funciones, pero luego no tienen más. O sea, la educación ese es el punto de replanteárselo todo, ¿no? Porque con el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial te encuentras con ese debate. Es decir, se corre el riesgo de que se prime el enfoque de aprender unas habilidades concretas muy orientadas a la relación entre lo humano y lo digital y se dejen de lado otras materias que ayudan a construir individuos y capacidades y conocimientos mayores a la hora de enfrentar la convivencia en sociedad y en ciudadanía. Hay que volver al hombre renacentista. Bueno, pero es que hay quien Sí, plantea que hace falta más un poco filósofos sí. en el desarrollo de la IA. Un poco Sí, sí. De claro. hecho, hay toda una reflexión ética muy interesante alrededor de la tecnología. Esto en las facultades de filosofía seguramente Sí. que lo saben y lo controlan mucho. Y es eso, ¿es la filosofía productiva? ¿Tiene que serlo? No, pero es necesaria, ¿no? Le podemos aplicar a otros tantos conocimientos. ¿Tiene que ser la literatura productiva? No, pero ¿qué somos los seres humanos y literatura? ¿No? Pues este tipo de ideas. También puede ser un problema de esto que decíamos de organización y flexibilidad de los grados. Y aquí está la visión de Manuel Fernández, que es profesor de educación en la Universidad de Málaga. Y él me decía que el modelo estadounidense no es un modelo a seguir, él era bastante crítico con eso, en muchas cosas, ¿no? Por la privatización, los grandes costes, esa visión elitista, Sí. pero sí que es interesante la flexibilidad con la que plantean los estudios. Por ejemplo, un estudiante de Estados Unidos puede hacer un major en filosofía, un minor en informática y terminar trabajando de esto último. Pero tiene toda una formación filosófica de pensamiento, O más holística, más ¿no? holística, Claro. de puro amor al conocimiento, que eso es bonito, ¿no? Y entonces es mucho más transversal entre disciplinas. En España y en Europa somos mucho más rígidos, más enciclopédicos, entendemos el Tipo, no, grado conocimiento. en esto y de ahí no te salgas. Claro. Claro, entendemos una especialización ya desde el instituto sobre los que aspiran a bachillerato, ¿no? Esa preparatoria Ciencias, para... letras. Sí. Claro, eres de ciencias o eres de letras, ¿no? Y entonces, pues eso, entendemos el conocimiento y la formación de forma más estanca y eso juega en nuestra contra. Luego, por ejemplo, José Saturnino Martínez coincide, pero iba más allá e incluía la formación profesional. Y me dijo una cosa muy interesante, que él decía que hay grados de FP superior a los que les vendría muy bien acceder a las materias por ejemplo, de 2 primeros cursos de ADE. Porque tienen Claro, una formación empresarial totalmente. y dicen, joder, es que se me queda corto el grado de FP. Si pudiese acceder a ciertas asignaturas de universidad sería muy interesante, ¿no? Y creas unas sinergias muy chulas. Bueno, no es ninguna tontería decir que mucha gente que se hace un FP superior, por ejemplo, acaba sabiendo más en menos tiempo que gente que se ha hecho una carrera muy similar. Claro, pero luego si quiere avanzar más en los conocimientos tiene que hacerse 4 años de ADE, pero a Claro, lo mejor ya, no le interesan 4 ya. años de ADE, le interesan unas asignaturas concretas. Entonces, bueno, me decía que hay muchos problemas para compaginar estos modelos, para hacer que sean más abiertos, pero que sería interesante. Y él también criticaba que el hecho de que la universidad sea tan heterogénea a sus estudios, pues desde carreras técnicas a otras más teóricas, colapsa con la investigación. Porque se centra todo como la universidad tiene que ser para investigar y entonces si eres un buen investigador, eres un buen profesional. O Ya. puedes formar a otros para que sean profesionales. Pues esa papeleta tremenda, la de profesores súper de la leche en su campo, que luego dando clases son una calamidad. Claro, que te ponen Pero unos es que, claro, PowerPoints que dices, bueno, ok. ¿Qué puede pasar? No es excluyente. Lo que pasa es que... Al ser un buen docente... Sí, no, Claro. pues ser un fantástico... Es mucho de lo que se ha reclamado, ¿no? Oye, que haya profesores o personal universitario que se dediquen a la investigación porque son buenos en eso y otros que se dediquen a la docencia. A lo mejor que todos tienen que hacer un poco de todo porque al final en la universidad es eso, pero con niveles distintos de dedicación, ¿no? Claro, y luego sí que es cierto que esta profesionalización de la que él habla, pues, y lo decía así, depende mucho de cada disciplina. Me decía que al de ADE no le puedes decir que hay que acabar con el capital porque no ha venido a eso, ¿no? Claro. Me ponía como esa frase que me hizo gracia. Y luego me dijo, no podemos primar la investigación como la única actividad de la universidad, pero hay disciplinas
disciplinas que se adaptan más a la investigación, que su centro neurálgico está en torno a esa idea, y otras que no existen para la misma, en la que pues, la investigación es algo mucho más residual y tú estás preparando a gente para que sea un profesional específico, ¿no? Y eso, compaginarlo es complicado. Y también me surge aquí la pregunta que, por desgracia, no podemos resolver, porque no tendríamos tiempo, de, claro, hasta qué punto la educación, al concebirse en muchos casos como algo de clase que te da estatus social, claro, tú no quieres mezclarla mucho con otros porque eso reduciría tu estatus. Si tú has estudiado, ya no pasa tanto, pero si tú has estudiado una carrera, eres más, voy a añadir aquí muchas comillas, que el que ha estudiado una FP o que el que no ha estudiado. Por tanto, si mezclas las cosas, ese privilegio se diluye. Eso, cuando me hablaba de la FP, él me lo ponían mucho en esos términos, de claro, es que los de FP no se quieren juntar con los de la universidad, a nivel incluso de profesorado, ¿no? De que yo no quiero juntarme, ¿no? Yo no quiero mezclar grados, o incluso también de cómo entiendes la educación secundaria, de una secundaria que se entiende mucho como preparación para el bachillerato y con el bachillerato preparación para la universidad. Y entonces él decía que la prioridad de la secundaria es unos conocimientos mucho más básicos, menos académicos, que te preparen para cualquier tipo de camino. Para elegir un camino, por ejemplo, claro. pues que también te preparen y que te informen sobre la FP, o que te permitan aprender incluso cosas manuales. Y entonces, pues mira, tú tienes un taller de carpintería, por ejemplo, ¿no? En secundaria, como un seminario o un proyecto. Joder, eso es interesante porque igual hay chavales que dicen, ostras, yo me gusta esto, me interesa, y lo hacen con 14 años y luego tiran por una FP por ahí. Totalmente. Sí. Eso es interesante. Y luego tienen una vida bastante más de mejor calidad que muchos No, pero eso porque universitarios, aquí no podemos meternos a desarrollarlo, pero también es verdad que en el caso español, la mercantilización de la universidad ha generado también una... No sé si me estoy explicando con la idea de la mercantilización de la universidad. Había muchísima demanda por esa idea de concebir la universidad como algo de élite, algo aspiracional, que lo puede ser a nivel intelectual, pero claro, cambias el modelo de la universidad hacia la obtención de un beneficio económico por encima de la creación del conocimiento y tienes un problema. Sí, bueno, o reduciendo, también ha pasado en España. Al final se ha denostado la FP durante muchísimo tiempo, Eso cuando también, hemos visto sí. que creaba oficios dignísimos y maravillosos y súper necesarios. Y que con el proceso de reindustrialización va a ser necesario invertir en el desarrollo de Claro, FPs. pero poniéndolo en el contexto que hemos abordado también en este episodio de si, por ejemplo, nuestros abuelos, muchos no sabían ni siquiera leer, es lógico pensar que en 2 generaciones es motivo de orgullo para la familia que tu nieto llegue a la universidad. Por tanto, es un deseo aspiracional, pero claro, si eso lo comparte todo el mundo, puedes generar problemas de sobreoferta. Sin que haya una demanda de mercado para tanto graduado, que es el problema que tienes en el caso español. Claro, en definitiva, no nivelar un poco y ser un poco más templado. Pero esto, ya digo, creo que es un debate muy chulo, pero esto tenemos está yendo un poco, tenemos que avanzar. Porque ahora que mencionáis, os han salido las universidades estadounidenses, es muy interesante esa imagen de calidad que tiene asociada, que si Harvard, que si el MIT y tal. ¿Cuáles son las mejores universidades del mundo, si es que se puede definir, y qué impacto tiene esto sobre los países? Porque al final eso, tener unas buenas universidades te da prestigio, te da caché. Pues aquí depende mucho del ranking que mires, porque hay varios, pero uno que es bastante conocido y se utiliza bastante es el de Times Higher Education, que tiene en cuenta factores como el número de estudiantes extranjeros, el personal por estudiante, no ese ratio, la igualdad de género o el porcentaje de investigaciones interdisciplinares que tiene una universidad. Entonces ellos dicen que la mejor universidad del mundo es la de Oxford, que es como la que top en todos estos factores. La siguen Stanford en Estados Unidos, y también el MIT y Harvard, todas estadounidenses. Sí. Es decir, tenemos un pleno de Estados Unidos y de Reino Unido. Y esto contribuye de forma directa a su poder blando. Se asocia a estos países con la excelencia. Cuando nosotros decimos, ¿cuál es el top universitario? Pues igual tú no has visto este ranking, pero sabes que Harvard está ahí seguro, ¿no? Sí. Entonces tiene toda una mística ahí alrededor. Y que si alguien, es que estudia en Harvard, ¡hola! ¡Hola! Sí. Claro. Y además atraen talento extranjero y desarrollan profesionales que enriquecen a su economía. O sea, es una cosa muy interesante a nivel de poder geopolítico, también este factor educativo, ¿no? Por eso es tan importante. Y para que nos hagamos una idea, la siguiente europea es la ETH de Zúrich en el puesto 14, según este ranking. Las europeas tardan mucho en salir, sin contar las de Reino Unido, ¿no? Entiendo más Europa continental. Y eso es curioso. Es que, dale, Fernando. Bueno, iba a decir una tontería, que al final este ranking es donde la Complo aparece en el, 200, 300, 500, pero en casa Dios. Aquí hay un tema muy interesante y es al final el de la hegemonía anglosajona en el ámbito de la educación universitaria, de la educación superior, ¿no? Sí. Y de hecho hay quien llega a plantear que hay un colonialismo educativo, en cierto sentido, en este aspecto, porque cuando... Te has puesto muy woke. No, pero es verdad, cuando las universidades de prestigio se concentran en determinados países, se genera
una espiral que se retroalimenta, porque conforme estas universidades crecen, su reputación también aumenta, tienen más capacidad para contratar a mejores profesores de alrededor del mundo, estos dan sus clases y realizan sus investigaciones en el idioma de esos países, es decir, en inglés, por lo que todo al final acaba girando alrededor de esos espacios y se convierten en referencias, ¿no? Y aquí voy a ser un poco chauvinista, quiero recomendar un artículo que tenemos en la web del Orden Mundial sobre la geopolítica de los artículos académicos, de Alejandro Salamanca. Ese artículo es muy chulo. Es y está buenísimo. muy bien porque profundiza precisamente en esa hegemonía anglosajona en este ámbito. Para quien lo quiera buscar, lo pondremos ahí en la descripción, es la geopolítica de los papers, conocimientos libres contra la millonaria industria de las revistas académicas. Que eso también tiene una... un ahí día también el le melón. haremos un no lo un vamos a abrir, episodio. pero No. por resumir, es muy interesante porque es un análisis de cómo funciona el sistema de investigación, de publicación, de creación Sí. de conocimiento, y lo que ocurre es que los sistemas de medición y de impacto de las investigaciones científicas están fijadas por editoriales y revistas europeas, sobre todo anglosajonas, Sí. estadounidenses también, lo que al final favorece a esos autores que publican esos idiomas y están en esas universidades y acaba generando una desigualdad académica. Es decir, a lo mejor hay un autor portugués o brasileño que es buenísimo, pero como no publica en ese idioma, no se le indexa y por lo tanto queda fuera del radar. Y que eso se le ha criticado mucho a los académicos anglosajones que solo conciben citarse o investigar en inglés, cuando Claro. en otros idiomas, en francés, en castellano, en portugués, en chino, habrá muchísimo conocimiento que ellos es que les da igual porque solo conciben Sí. Justo. Y de investigar hecho en hay inglés. conocimiento muy bueno y escuelas de pensamiento Sí. muy buenas en cuestiones específicas. Este artículo vamos a dejar en la descripción, yo Es que creo, es muy bueno este de artículo, sí, Spotify además- y de demás, para que quien le interese se lo pueda leer, que es un artículo súper chulo. Fichadlo. De todas formas, hay que decir que cada vez hay más universidades asiáticas en este top de los rankings, que bueno, estos rankings nos los podemos tomar un poco con Bueno, es pinzas, una ¿no? referencia, seguro Una que son referencia. imperfectos, pero es una referencia. Y lo podemos entender como parte del auge de estas economías, pero también en el caso de China como un esfuerzo activo por contrarrestar esta hegemonía educativa occidental, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El posible fin de la misma implicaría que cada vez más universitarios decidieran estudiar o hacer estancias en universidades asiáticas, por ejemplo. De hecho, es muy interesante cómo China ya establece convenios y otorga becas en distintos países africanos. O sea, no es solo una cuestión de inversión en infraestructuras o en economía, sino que también busca generar conocimiento, ¿no? Y no va a acabar con la hegemonía educativa de Estados Unidos o de Reino Unido porque le harían falta décadas, pero sí que es interesante ver esta dinámica de cooperación en el conocido sur global. Y bueno, pues aquí también hay una lucha geopolítica porque ser la referencia en el ámbito de educación pues es probablemente una de las mayores herramientas de Claro, poder blando totalmente. que hay, ¿no? De hecho, en 2008 lanzó lo que se llama el Plan de los 1000 Talentos, que es un programa público para atraer a las mejores mentes del mundo académico, tecnológico y económico al país, a China. Y entonces se les da financiación para sus investigaciones, que además hay a nivel de inversión estatal, pues Justo. China tiene como mucho poder, ¿no? Entonces, pues para que puedan desarrollarlas en universidades y empresas chinas. Ya forma parte de la competición geopolítica más grande del momento, que es entre la que tienen Estados Unidos y China. Esto es un poco el problema de los tres cuerpos también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo aquí me puedo contar otra anécdota Sí, todo sobre lo que este quieras, tema. Eduardo. Sí, Cuando no- Blas y yo estuvimos de Erasmus en Turquía, fuimos a Chipre del Norte, que es la zona turca que no está reconocida, y nos llamó mucho la atención que estaba la Universidad del Mediterráneo y era una universidad apoyada por el gobierno turco Sí. que tenía muchísimos estudiantes africanos. Ah. Entonces, claro, utilizaban la educación como una forma de atraer talento, gente joven a un territorio en disputa, y tenías una universidad que era referencia en los países de origen de estos estudiantes. Dije, mira cómo utilizan los turcos chipriotas, acá Turquía, Claro. la educación como una herramienta de poder blando para tejer red. Sí, bueno, yo que sé, España también da becas a estudiantes latinoamericanos para que vengan Justo. aquí, o sea que además son políticas de Estado, es decir, los estados promueven activamente becar estudiantes para que vengan... ¿No? El Instituto Cervantes. Está Sí, por sí, ahí, o antiguamente lo hacía la Unión Soviética, ¿no? Anda que no ha estudiado gente en Moscú, además de marxismo-leninismo, pues cualquier otra cosa, ¿no? Para luego volver a sus países y ser personal cualificado o políticos y demás. Pero bueno, vamos a volver a los retos porque hay otra papeleta aquí importante, que es que el siguiente que también señala la UNESCO Ujú. como reto de la educación es la crisis climática. Puede pensar que no están conectados, pero sí. O sea, porque es un reto específicamente para la educación, todo el Hombre, tema del cambio climático. Tú planteate, Fer, porque educar bajo los efectos de la crisis climática no es nada fácil. O sea, que a mí me obsesiona la temperatura de bulbo húmedo, es decir, y eso Sí. en zonas como Pakistán o en algunas No podía regiones de no la salir. India, Claro. en verano
es muy difícil dar clases. Pensemos que en temperaturas extremas, por ejemplo, si las aulas no están preparadas, los alumnos no podrán estudiar o se enfrentarán a cancelaciones recurrentes de sus clases, ¿no? Ya ocurrió hace unas semanas en Bangladesh o Filipinas que llegaron a temperaturas de 50 grados, a eso súmale la humedad que te delita, o por ejemplo lo hemos visto inundaciones en Brasil hace poco, en Kenia también ha habido unas inundaciones tremendas, ¿no? Hay países donde puede ser un verdadero problema y generar importantes retrocesos en esos logros de alfabetización que se habían conseguido de acceso a la escuela primaria o a la secundaria. Luego, por otro lado, la lucha contra la crisis climática pues, también afecta a la formación en niveles más superiores. Aquí recordamos un poco pues, todo lo que hemos comentado del mercado laboral, ¿no? Sobre todo de cara pues eso, a estas políticas de reindustrialización, etcétera, claro, ¿no? Que de hecho Estados Unidos y Europa están apostando por esta reindustrialización, por fortalecer ese sector secundario, ¿no? De sus economías para poder hacer frente a esta transición verde. Vuelve la minería, vuelve la industria, vuelve la ingeniería de estas especialidades, pues eso cobra peso en la educación, ¿no? Y se invierte más en este tipo de sectores. Y no es extraño que vayan a surgir más grados de formación profesional para, bueno, pues para este tipo de profesiones. Porque, por ejemplo, a mí hace tiempo me comentaban que faltan muchos instaladores de placas eléctricas. Entonces, solares estas de los placas tejados. Eléctricas solares. De repente tienes una demanda altísima de este tipo de profesionales. Bueno, pues de repente eso genera un mercado en el que surgen escuelas o surgen grados a nivel incluso público donde se apuesta de forma clara por este tipo de con todo el proceso de la relocalización y el decoupling de la globalización que lo hemos comentado alguna vez. Es decir, la fragmentación internacional y la lucha entre potencias te va a llevar a invertir más en industria para tener autonomía. También incluso en un mundo en crisis es esta idea que hemos planteado de fondo, estas grandes preguntas de para qué enseñamos, ¿no? Para qué formamos, para un mercado laboral o para ser ciudadanos, para ser individuos. Cuando hay una crisis, lo económico prima. Claro. Entonces puede que haya sectores que no se entiendan como prioritarios y en una situación de urgencia pues sufran verdaderos problemas y con eso también nuestra calidad democrática y nuestra calidad de conocimientos como individuos, ¿no? Nuestro sentido de libertad o de lo que entendemos que es prioritario. Sí, y creo que no hay que irse muy lejos. Aquí cuando tuvimos, en España me refiero, cuando tuvimos que votar que fue en julio, cuando hubo que votar, que mucha gente se quejaba de tener que ir al colegio electoral en precisamente julio, que podía haber una ola de calor, y efectivamente en España en julio, en general, hace calor. Y muchas de las respuestas eran, nos preocupa ir a votar un día, pero no que los alumnos estén ahí a finales de junio o a principios de septiembre, donde todavía en España hace mucho calor, y en esos edificios que muchos de ellos no están adaptados para temperaturas bastante altas, no hay ningún tipo de aire acondicionado, hay a lo mejor 30 personas en una clase, es decir, que todo eso influye y que al final lo sabemos, ¿no? Te imagínate estar trabajando a 30 grados, es que la cabeza no te funciona igual, ¿no? Que para poder rendir bien y poder estar prestando atención y participar en clase, tienes que estar cómodo en un sentido hasta también de temperatura o de humedad, en fin, que eso también es importante y eso también nos afecta a países como España. Y otro de los grandes retos, no ya tanto del futuro, pero sí estructural y que va a tener un peso enorme desde ya, es la desigualdad en la educación, tanto a nivel global como a nivel interno de los países. Voy a preguntar una novedad que es ¿por qué sigue siendo un problema tan acuciante? O también ¿por qué sigue teniendo la desigualdad tanto peso y cómo afecta a la educación? Porque al final el desarrollo económico de las últimas décadas, que ha sido muy significativo, no se ha distribuido tanto como debería. Así que se han perpetuado estas dinámicas de desigualdad. Nada nuevo, ¿no? Tal vez ahora el acceso a la educación esté más atajado, pero esta desigualdad se sigue manifestando de otras formas en la misma. Por ejemplo, sabemos que aquellos que tienen un menor nivel de renta tienen más dificultades para permanecer en la escuela. Hay mayor abandono escolar. Sí. Podemos aplicar esta lógica a los países. Cuanto más pobre es un país, más aumenta el porcentaje de alumnos que no llegan a la secundaria. Acceden, consiguen aprender a leer y a escribir, pero abandonan porque sus necesidades económicas lo exigen. Pero tienes que trabajar a lo mejor. Justo, y esto, las brechas de género y de etnia, pues también se acrecientan. Si a esta fórmula le añadimos un mundo cada vez más conflictivo y tensionado, que fuerza a más personas a abandonar a la escuela o a migrar, tenemos, por ejemplo, tenemos un riesgo creciente de que aumente esa desigualdad. Claro. Así que es un problema del futuro, básicamente, del presente y del futuro. Y esto, volviendo a los expertos que consultamos, tanto Manuel como Ainara coinciden en que la igualdad de oportunidades es la asignatura más urgente del sistema educativo. Los dos me lo señalaron como lo más prioritario.
De hecho, Ainara me dijo que el alumnado cada vez va a ser más diverso en todos los sentidos y entonces atender a esa diversidad y darles las mismas oportunidades es lo más urgente. Y Manuel me dijo que hay dos modelos enfrentados. Uno que prioriza la meritocracia y, por tanto, genera una educación de corte elitista, y otro que favorece la igualdad de oportunidades y que lucha precisamente contra esto, ¿no? Y este último es el único que aporta un verdadero cambio social. Es que yo iba a ir justo a la parte de la meritocracia en el ámbito universitario. Un tema interesante es como cada vez más universidades apuestan por traer alumnos del extranjero, porque eso también te puntúa en ciertos rankings sobre si tu universidad está más o menos internacionalizada. Ahí hay quien señala que es un modelo desigual porque se prima el alumno que puede permitirse económicamente, el alumno rico extranjero que puede venir, y en cambio no hay programas amplios para atraer alumnos muy cualificados pero con un nivel económico inferior, ¿no? Entonces, al final, por primar el posicionamiento en esa internacionalización de tu universidad, lo haces, pero muy enfocado al rédito económico de quien puede permitirse venir. Eso... Hombre, esta crítica se la hace también al programa Erasmus, que las becas no son suficientes y, por tanto, alumnos pobres, básicamente, no pueden irse de Erasmus porque que la se beca hiciera en base a la renta. Claro. Recuerdo que la universidad, cuando mirábamos lo del Erasmus, era algo que se planteaba en las hoy día en la Unión Europea, sí. Para irte de Erasmus tienes que tener una cierta capacidad económica para poder sostener a una persona fuera de su casa, porque las becas son insuficientes. Tal cual. Incluso también, o por ejemplo a nivel universitario, el acceso a los másters. Claro. Si te puedes pagar un máster, pues puedes avanzar. Si no, pues igual tienes que buscarte otras alternativas para conseguir trabajar. Y a lo mejor eres un alumno buenísimo, pero no puedes, porque no tienes la capacidad económica. Sí. Y luego también es cierto que existen cosas, que estamos hablando aquí del mundo universitario, pero también el acceso, por ejemplo, a la educación que eso pasó con la última crisis en España, llegar desayunado al colegio, que eso ocurría en muchos casos, que mandaban a los niños al colegio sin desayunar, y eso, claro, pues un niño pasando hambre todo el día, pues no. España pasa todavía. Sí. Pero yo no tengo el dato ahora, no me voy a meter en eso, pero yo sé que hay un problema que con la crisis de 2008 fue era especialmente notorio que eso estaba pasando, ¿no? Sí, y te lo comentan los profesores de primaria, sobre todo, de una de las formas en las que detectan más rápidamente problemas en casa es un crío o que se duerme en clase o que claramente tiene hambre, ¿sabes? Es súper jodido eso. Sí, que eso no pensemos que es del pasado o de países a 2.000 kilómetros. Eso pasa hoy todavía desde luego, España. Pero bueno, aquí con estos temas educativos siempre se dice que los nórdicos, aquí nos ponen los dientes largos, finlandeses especialmente, van siempre a la cabeza, y sabemos un poco el modelo. O sea, se han hecho 1.000 programas, 1.000 reportajes sobre el modelo finlandés. Toda la educación es pública y de gran calidad. Y eso pues les permite tener una población muy, muy formada, a pesar de sus diferencias de renta, de género, de cualquier otro tipo. Siempre se coloca a Finlandia y su modelo educativo como el modelo a seguir. Pero aquí también otra patata. ¿Es factible ese modelo? ¿Es incluso deseable importar ese modelo? Yo te diría que es un ejemplo a tener en cuenta, ¿no? Es decir, el modelo finés nos da buenas ideas de cómo hacer bien las cosas. Es decir, hay que construir un sistema del bienestar fuerte, invertir en educación, formular planes a largo plazo, es decir, una estrategia integral que va mucho más allá de reforzar la escuela, ¿no? La estrategia educativa de Finlandia data de los años 60. Se pusieron a pensar hace ya tiempo y no empezó a despegar hasta los 90, es decir, 30 años de plazo para que eso empezara a desarrollarse. La importancia de pensar de manera estratégica, a largo plazo. Claro. Lo que tú decías con PISA, darle tiempo que los resultados lleguen. Una estrategia de Estado, que es algo que, por ejemplo, en el caso español siempre hay mucha pelea política por estos temas, yo ahí no me voy a meter, pero bueno. Olvídate. Claro, pero esto al final, esa idea de pensar en el futuro como algo realmente central en las estrategias, aplica a cualquier estrategia, ¿no? Antes mencionábamos la tecnología. Pues Ainara nos contaba que Corea y Estonia han logrado grandes avances en la digitalización de la sociedad, pero porque han implementado planes a largo plazo desde hace ya tiempo y que iban mucho más allá, de nuevo, del modelo educativo. Sí que volviendo al tema de los nórdicos, por lo visto, hay un debate entre expertos sobre si este modelo está en decadencia,
que es un debate que es interesante, Sí. no están sacando tan buenos resultados en los últimos años y hay varias teorías al respecto, pero bueno, es un tema que se está estudiando, así que igual dentro de unos años empezamos a ver el fin del modelo finlandés, ¿no? Pero no hay nada concluyente aún. Pero bueno, para que tengamos como esa... Antes o después Finlandia tendrá que cambiar su modelo educativo, porque la sociedad, el contexto Claro. mundial, o Dios sabe qué, habrá cambiado. Sí, la cosa es si lo hacen a tiempo o no. Claro, el tema Claro. es si lo haces a tiempo, si das con la tecla del nuevo modelo, si eres capaz de tener la paciencia, de invertir los recursos necesarios, pero también, o sea, está riéndonos de los finlandeses de ahora a lo mejor les va ligeramente, Claro. es como, Claro. pero tío. Claro, y sobre eso es a donde quiero llegar, porque sobre si es aplicable, no necesariamente, porque al final la calidad educativa finlandesa también es posible por su propio contexto e historia. Claro. Entonces, hay países y contextos con necesidades diferentes. Si no tienes un Estado fuerte, si tienes una política muy fraccionada, si tienes un historial de políticas de privatización o un modelo educativo que no ha crecido alrededor de lo público, una población con desigualdades específicas muy diferentes de otro contexto, o directamente más población de la que te puedes hacer cargo, no vas a poder imitar un modelo porque tal vez no responda a las necesidades que tú tienes como país, Claro, ¿no? claro. Y bueno, pues Finlandia también tendrá que ir adaptándose a su cambio en sociedad. Es lo que tú dices, su contexto va a variar, por lo tanto su sistema educativo tendrá que evolucionar con él. La idea es construir un modelo propio que beba de ejemplos exitosos de otros lugares. Podemos Claro. coger una idea de Finlandia, otra de Suecia, y adaptarlos a nuestro contexto. Una educación pública sí que hay como bastante contexto al respecto, que es lo ideal, pero si no tienes todas las capacidades para implementarla de forma completa o de forma rápida, pues, por ejemplo, con colegios, becas, etcétera, puede que tener un modelo mixto no sea del todo negativo como una solución temporal, o que encuentres caminos que te permitan adaptarlo a lo que tú ya tienes, ¿no? Y que probablemente seguro que hay cosas que todos los países hacen bien para su contexto, Total. porque precisamente Sí. si no sería una auténtica calamidad, ¿no? O sea, que no hay que fijarse solo en los finlandeses, sino, oye, tú de lo que te falta por mejorar, ¿qué puedes pulir? Porque seguro que otras muchas cosas ya las haces bien. Claro, pero con esto de la planificación a futuro y el tema de la desigualdad en el ámbito educativo, a mí o sea, hay un tema que me obsesiona en cierto sentido y es el de la desigualdad generacional. Sí. Hoy en las obsesiones de Eduardo. No, pero Claro. es verdad. Esto además, ahora os voy a contar otra anécdota porque fue cuando yo me interesé por este tema. Te vamos a dejar aquí Claro. hablando. No, la cuestión es que además a nivel europeo es importante porque esto va, en países o regiones envejecidas, va a ser un melón curioso que tendremos que ir abriendo. Nuestro estado del bienestar se ha basado muchísimo en la garantía de un sistema de educación pública y también de un sistema de pensiones. Sí. Es decir, el Estado pues, cuidaba de los más mayores y de los más pequeños. Sin embargo, ¿qué pasa? Que conforme la balanza demográfica se desequilibra, también los recursos tienden a variar y van a tender a variar. Sí. Y aquí es donde surge precisamente el desafío. ¿Cómo mantener la inversión en educación cuando los recursos son limitados y cada vez hay un mayor grueso de votantes que va a pedir que se satisfagan sus demandas en el tema de las pensiones? Y hay un libro que se llama La juventud atracada, que han escrito el economista José Ignacio Conde Ruiz y Carlota Conde Gasca, que yo tuve la suerte de conocer a José Ignacio, yo coincidí con él y me estuvo contando el problema, me pareció muy interesante, me pillé el libro y lo que plantean es que hay un problema a nivel generacional y puede afectar mucho a la inversión en educación. ¿Por qué? En el caso español, ojo, importante, pero se puede extrapolar a otros países porque la pirámide demográfica también la tienen. Con una población envejecida es muy probable que las políticas se destinen a mantener ese sistema de pensiones, pues porque son mucho más votantes, que a mejorar el sistema educativo. No, pero es que los niños no votan. Claro, eso primero. Y luego, sí, pero y los padres de esos niños van a ser menos a nivel demográfico. Ya, claro. Claro, pero por ejemplo, si tú tienes, como pasaba con la generación del baby boom, si tú tienes una población, un peso demográfico infantil súper grande, al final, vale, ese niño no vota, pero tú identificas como sociedad que eso es una Claro, que prioridad. tienes que Es el invertir tema. ahí, hay Claro, que destinar claro. recursos ahí, El claro. tema es que si no lo inviertes es contraproducente, porque ante esa dinámica lo que necesitas es precisamente invertir en educación para tener trabajadores más cualificados, que sean más productivos y así que su trabajo genere mucho más valor añadido, ¿no? Y entonces a esa tercera edad se le pueda Claro. sostener y Es financiar que de manera adecuada. El tema es que el envejecimiento va a suponer que donde ahora hay 3 trabajadores pagando la pensión de un jubilado, en 2050 en España solo habrá un trabajador y medio por cada jubilado. Es decir, es una situación muy delicada. Sí, como ¿no? que los recursos tienen que estar bien equilibrados, tanto en educación como en pensiones, y no quitar los palitos de abajo de la torre Claro, es que Jenga básicamente para ponerlos arriba. Cada porque si no- trabajador, o sea, si lo extrapolas, ellos lo que plantean es cada trabajador en un futuro, en 2050, el trabajador va a tener que pagar el doble que un trabajador actual para mantener el sistema de pensiones claro, del y ahí futuro. o eres el doble de productivo y tu estructura económica es el Exactamente. doble de productiva o realmente Por eso es la muy la insostenible. visión a futuro, tienes que estar pensando ya en 20 Claro. 30 años
qué hoy, tipo de pero eso tienes que estar haciéndolo hoy. ¿Qué tipo de educación No. o cómo vas a invertir en educación para formar a los profesionales que necesitas para que tu sistema se mantenga futuro? Esto siempre me acuerdo muy brevemente de una broma de Berto Romero, que él decía, claro, la cantidad de viejos que va a haber. Dios, claro, en 2050 va a haber no sé cuántos viejos, madre mía, ¿te imaginas tal? Decía, ¿cuál es la ventaja? Que seremos nosotros. Lo ponía él como yo seré de los viejos, ¿no? Siempre me hace gracia esa comparación. Y luego lo podemos darle la vuelta y fijarnos en otros países con población más joven, que la dinámica va a ser completamente distinta. Pienso, por ejemplo, en un país como India, que la inversión en educación es prioritaria para el país más poblado del mundo, que además es un país con una población muy joven y que encima aspira a ser una potencia. O sea, tiene que acabar con las desigualdades estructurales. Y eso pasa por el sistema educativo y formar más y mejores profesionales en sectores punteros. Es un reto importante. Y ya ha hecho avances muy interesantes, ¿no? Pero es complicado. Que China con el sistema de pensiones también tiene un melón, ¿eh? Eso algún día lo tocaremos. Claro, la curva demográfica. Sí. Hoy no es ese día. No. Ha salido el nombre de India, el nombre de los países europeos, de Estados Unidos. Todos ellos son democracias, unos más que otros, pero también es cierto que todos sufren en mayor o menor medida un deterioro democrático que afecta también a la educación. Pienso, por ejemplo, en varios estados estadounidenses han prohibido libros que defienden los derechos civiles, que tratan temas como el feminismo, los derechos de la comunidad LGTB, por no hablar, por ejemplo, de los que no incluyen consensos científicos en el currículo de las escuelas, que siguen hablando de creacionismo y cosas así. Entonces, ¿se puede combatir también este deterioro democrático en la educación o a través de la educación? Pues esto ya lo hemos tratado un poco antes, pero para ello hay que favorecer que los centros educativos sean un espacio crítico en el que se debatan ideas y los alumnos y profesores puedan compartir opiniones y discutirlas, ¿no? Manuel, por ejemplo, decía algo bastante interesante, que él dice que hace falta una educación política y mediática. La ideología y la política tienen que estar dentro de la escuela de forma crítica. El profesor no tiene que ser neutral, tiene que ser un agente comprometido con la ética y la política. Educar es un compromiso político. Esto son sus palabras, ¿no? Y esto es imprescindible para generar un pensamiento crítico. Es decir, hay que diferenciar entre adoctrinar unas ideas políticas, enseñarlas como la única verdad, sin razón crítica, como si fuesen todo lo que hay y no hay nada más, y lo otro es que los espacios educativos sean políticos y no meros reproductores de una serie de ideas. Pero claro, esto no es fácil de aplicar. Te iba a decir, entonces es que el profesor no tiene por qué ser aséptico con su ideología, o sea, tiene que estar comprometido con unos conocimientos que tiene que transmitir. No tiene por qué ser aséptico, pero tiene que estar abierto a que se genere un debate y a que los alumnos le debatan, le repliquen, le debatan sus ideas, a sobre todo también ser un cauce de, bueno, vamos a generar esto, ¿no? Que yo recuerdo que tuve buenos profesores que lo hacían en el instituto y, por supuesto, en la universidad, ¿no? Entonces, eso son ejercicios difíciles, yo lo pero recuerdo interesantes. como los mejores profesores que tuve. Totalmente. O sea, yo tengo algunos de referencia que dije, tío me hacía a mí mover la cabeza. Al final, el problema no es tanto que tu profesor sea de izquierdas o de derechas, y está bien que lo sea, y está bien que lo diga, pero que genere en el aula un ambiente de debate y un ambiente de honestidad intelectual que permite decir, bueno, aunque yo crea esto, es cierto que a lo mejor hay argumentos en contra de esto, que hay otras visiones, que en definitiva, que enseña a los alumnos también a pensar en lo que sea, que no sea el embudo, ¿no? De esto es lo que tienes que creer. No, ojo. Sí. Aquí hay una cosa que además lo he debatido con vosotros dos por separado, pero no en conjunto. Y es la idea de que un sistema educativo libre también es una forma de proyectar poder blando y hegemonía. O sea, en cuanto a, por ejemplo, Estados Unidos, y lo estamos viendo con las protestas en las universidades estadounidenses en apoyo a Palestina, al final están generando una crítica al propio sistema que se ha convertido en un ejemplo para otros lugares, en un modelo a seguir a nivel de protesta, ¿no? Esas universidades empiezan a replicar las acampadas en los campuses en otras unis alrededor del mundo. O sea, yo a lo que voy con esto es que la educación que da margen a los discursos críticos también te hace ganar conocimiento interno, porque como sociedad evolucionas al poder sacar tus contradicciones, las contradicciones de tu sistema. Y que percibes la heterogeneidad que existe en la sociedad en cuanto a ideas. Es decir, cuando sabes que hay gente que piensa ideas diferentes a las tuyas y que están ahí, que está bien. Yo tengo una anécdota de... Hombre, si Eduardo cuenta 8 batallitas, tú también puedes contar una. Siempre que pienso en estas ideas, claro, me voy en mi experiencia en ciencias políticas, en relaciones internacionales en la Complutense, que se debatía mucho en clase y eso lo recuerdo con cariño. Y yo tuve un profesor que se llamaba Marco Reumann, de sociología, que el tío era comunista y además represaliado por la dictadura de Pinochet. O sea, él fue refugiado en España de la dictadura de Pinochet y un tío, pues muy, obviamente, con unas ideas
cosas muy claras, ¿no? Y que no tenía ningún pudor en decirlas en clase. Y yo tenía compañeros y compañeras que no eran para nada comunistas y estaban muy contrarios. Y se generaban unos debates preciosos entre una compañera específica, Marta, no sé si me escuchará, y Reutemann, y cómo compartían esas ideas, como tenían espectros completamente distintos, pero la capacidad suficiente para compartirlos y para generar un debate muy fructífero. Y a mí eso me parecía súper necesario. Claro, y yo ahí lo que diría es que una educación que permite eso es una educación que tiende a la creación de una potencia. Es decir, porque puedes tener muchos conocimientos técnicos o intelectuales, eso es indudable, pero en el momento, en un sistema autoritario, tú no vas a poder tener esa libertad de conocimiento y de debate y de crítica que te permite precisamente reforzar las bases de lo que es tu sociedad y tu sistema, ¿sabes? Y otra cosa... Que, bueno, que habrá aquí quien me diga, pues no, pero bueno... Y otra cosa, que solemos hablar mucho de las cámaras de eco en redes sociales y todo esto, creo que la diversidad en las aulas, y esto va desde la universidad hasta, pero también sobre todo en el instituto, es muy importante. Porque cuando tú creces con gente diversa, aprendes que tu sociedad es diversa y compaginas ideas. Si tú generas unas aulas con un tipo muy claro getificadas de... o elitizadas. Y elitizadas, que es lo que pasa en España, pasa bastante y bueno, pues que se ve cada vez más, generas también unos núcleos y unos ámbitos de opinión donde no se comparten otras cosas. Totalmente. Yo eso, por ejemplo, recuerdo, para mí es muy importante haber estudiado en un colegio público. Yo también. Y creo que es parte fundamental de mi formación. Y haber crecido con gente muy diversa que reflejaba quién vivía en mi barrio. Y el problema es que ahora cada vez los colegios no reflejan exactamente toda la diversidad que tiene un barrio. Y eso es complicado. Sí, que tú a lo mejor vienes de una familia acomodada y tu compañero pupitre es un hijo de inmigrantes. Sí. Eso te hace ser consciente de que esa realidad social existe. Sí, literal. Sí. Y aunque ya hemos repasado los retos, que no son pocos, creo que tenemos los elementos también para definir cómo tiene que ser la educación del futuro. Lo hemos apuntado aquí, que sea más igualitaria, que incluya nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, que sea también un espacio de reflexión, de formación en pensamiento crítico y sobre todo que esté preparada para resistir y combatir tanto los efectos de la crisis climática como del deterioro democrático. No sé hasta qué punto esto es muy ambicioso, porque hemos sacado aquí como la lista de los deseos de los Reyes Magos y no sé hasta qué punto nos pueden traer todo. ¿Es factible esto o no? Es que es muy complicado, o sea, dependerá mucho del esfuerzo que se haga como sociedad y de la conciencia de que la educación no es un gasto, es una inversión que... Absolutamente. Claro, pero una educación bien trabajada, bien pensada, una educación, de nuevo, con una visión de Estado, que aborde los problemas y retos que tiene el país. Hay algunos que salen desde mejor posición, pues Finlandia lo va a tener evidente más fácil que otros estados, ¿no? Claro. Pero cualquiera, o sea, con una conciencia real en la sociedad, en la ciudadanía, de que eso hay que hacerlo, y la política, yo creo que se puede mejorar. Pero es verdad que nos enfrentamos, como hemos visto, a retos que vienen muy rápidos y a nivel educativo es muy difícil de abordar. Ya. Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es que, bueno, seguramente no podamos hacerlo todo y cada país pues tendrá sus propias prioridades, claro, y se centrará en una cosa en otra, ¿no? Sí. Pero por lo menos en Europa sí que tenemos el conocimiento y las herramientas para mejorarla, ¿no? No partimos de cero. Entonces, bueno, pues oye, tenemos ciertas ventajas, tenemos sistemas educativos en marcha con unas infraestructuras que funcionan, bueno, pues habrá que localizar. Aunque mejorables, funcionan. Claro. Sí, habrá que ir mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, para lograr esa educación ideal del futuro, tenemos que atender a esa educación del presente y implementar soluciones urgentes, pero también desarrollar planes para mejorar a medio y largo plazo y sobre todo tener en cuenta que esto va para largo y que no todo se soluciona muy rápido, ¿no? Y bueno, pues esto no va de aprender con gafas de inmersión virtual, que es cuando pensamos en el futuro en coches voladores, o de asignaturas de tecnologías complejísimas con niños que programan muy rápido, sino pues al final de lo que siempre ha ido, ¿no? De lo que va la educación siempre, que es educar pues para vivir mejor o para ser individuos críticos y felices, entiendo, ¿no? Claro, y más completos en el sentido de la plenitud de la vida. Sí. Qué épico te ha quedado. Muy de eso, la ilustración. Bueno, está claro que es un tema muy complejo. Aquí hemos sacado algunas derivadas, eso sobre todo apuntando a los retos del futuro, pero bueno, creo que hemos conseguido, ya digo, darle una amplitud al tema y una complejidad, sobre todo que es algo que está en muchas casas, sea porque o eres tú mismo estudiante, porque sabemos que nos escucha mucha gente que no estudia, básicamente gente de universidad, pero luego también nos escuchan muchísimos profesores que luego les ponen nuestros mapas, claro, a los alumnos en las aulas de secundaria, nos escuchan padres que tienen hijos en primaria o hijos más pequeños o ya más mayores y en la universidad o lo que sea. O sea que la educación, aunque
no parece que forma parte del debate político, sí forma parte de las preocupaciones sociales. La educación siempre va a ser algo que preocupa a la gente, siempre te preocupa cómo van a estar formados tus hijos o tus familias o tus amigos o uno mismo, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Además, hemos estado más de una hora, que lo he visto así con el rabillo del ojo. Yo estaba diciendo, También es verdad que este es un capítulo capítulo pasillo, porque podía haber sido la tecnología de la educación podía haber sido un capítulo, porque se nos han quedado, y que la gente lo sepa, se nos han quedado cosas en el tintero. Claro. Hay muchas diferencias por regiones, pero y bueno, como hemos hecho un repaso general, un paraguas, yo creo que está bien. Así que nada, muchísimas gracias, Eduardo. A ti, Fernando. Por tus anécdotas. No, hombre, pero ayudan a ilustrar un poco el tema. Sí, eres, muy, muy pintoresco tú. No hemos contado cómo en Vietnam enseñan a montar un Kalashnikov, que me enseñaron vídeos de que lo por enseñan en la educación básica. Aprenda a montar y a desmontar un... Ha mencionado Turquía y ha mencionado Vietnam. Ha dicho como 3 o 4 viajes que se ha hecho. Ha conseguido mencionar como todos los... Y la temperatura del bulbo húmedo. O sea, es el capítulo en el que Eduardo ha conseguido mencionar todas sus obsesiones. Ha hecho bingo, básicamente. Sí, literal. Me puedo ir tranquilo, ya no vuelvo hasta dentro de 5 capítulos. Claro, adiós. a contar más anécdotas. Muchísimas gracias, Alba. A vosotros. Y muchísimas gracias también a la Fundación La Caixa, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio, para poder hablar de educación y los retos que nos esperan en el futuro. También muchísimas gracias a ti que nos escuchas a través de Spotify, de iVoox, de Amazon, de Apple, que nos ves a través de YouTube para observar la maravillosidad que supone nuestro nuevo estudio. Y nada, recuerda dejarnos tus preguntas para el episodio número 100 del día 27. Y nada, que en unos días estamos aquí otra vez en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.